Voy a contarte el que podría ser uno de los descubrimientos más importantes de la cosmología moderna. Un nuevo estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters afirma haber observado un sistema estelar tan lejano, tan primitivo y tan extraño que podría encajar con las características de las primeras estrellas del universo, las legendarias estrellas de Población 3. Estas estrellas fueron las primeras que existieron y las que encendieron la luz del cosmos cuando todo era oscuridad. Y ahora por primera vez podríamos estar viendo sus huellas, así que si esto se confirma, estamos hablando de un hito histórico. Y en este vídeo te voy a contar todo sobre ellas, qué son realmente las estrellas de Población 3, por qué son tan difíciles de detectar y por qué su descubrimiento podría reescribir la cosmología moderna. Porque no estamos hablando solo de estrellas muy antiguas, sino del primer latido de toda la realidad que hoy conocemos. Pero antes de seguir, hay algo fundamental que necesitamos entender, porque todo suena impresionante. Sí, pero ¿qué son exactamente estas estrellas misteriosas de las que habla la ciencia como si fueran casi una leyenda? En astronomía, las estrellas se dividen en tres grandes familias llamadas poblaciones 1, 2 y 3. Las estrellas que conoces, por ejemplo el Sol, sus vecinas y prácticamente todas las que ves en el cielo nocturno, pertenecen a la población 1. Son estrellas modernas y ricas en elementos pesados. Pero las de Población 3 son otra historia. Se trata de las primeras estrellas que se formaron tras el Big Bang, cuando el universo era muy sencillo químicamente. En aquel momento solo existían dos elementos, hidrógeno y helio. Nada de oxígeno, de carbono ni de hierro. Eran estrellas casi puras. Y esa pureza las convirtió en auténticos monstruos cósmicos, enormes, increíblemente calientes y condenadas a vivir muy poco tiempo, apenas unos pocos millones de años. Pero en ese breve suspiro cósmico ocurrió algo decisivo. Al morir, explotaron y sembraron por primera vez el universo con elementos pesados. Esos mismos que, muchísimo más tarde, permitirían la formación de planetas, galaxias y vida. De hecho, sin esas primeras estrellas, literalmente tú y yo no estaríamos aquí. Pero hay un gran problema. Nunca hemos visto una de esas estrellas directamente. Se estima que todas desaparecieron hace más de 13.000 millones de años. Además, su luz es débil, está estirada hasta el límite por la expansión del universo, y esas estrellas se formaban en pequeños cúmulos inestables que se desintegraban rápidamente. Por tanto, observarlas no solo es difícil, es casi imposible. Y por supuesto, para verlas no basta con un telescopio potente. Necesitamos algo capaz de mirar al universo cuando apenas era un recién nacido. Bueno, pues durante décadas ese dispositivo no existía, pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más increíble, porque este descubrimiento no habría sido posible solo gracias a la tecnología desarrollada por los seres humanos. En realidad, ha sido el propio universo el que nos ha prestado uno de los efectos más fascinantes de la relatividad: las lentes gravitacionales. Este fenómeno ocurre cuando un objeto extremadamente masivo, como por ejemplo un cúmulo de galaxias, se coloca justo entre nosotros y algo aún más lejano. Su gravedad es tan brutal que curva la luz como si fuera una gigantesca lente cósmica. Al hacerlo, amplifica, deforma y acerca objetos que de otra manera serían completamente invisibles. Es como si el propio espacio-tiempo se convirtiera en un telescopio natural apuntando directamente al pasado más remoto del universo. Gracias a este efecto, los investigadores han logrado observar un sistema estelar cuya luz salió hacia nosotros cuando el universo tenía poco más de 300 millones de años. Ten en cuenta que, en términos cósmicos, esa edad es como la infancia más absoluta del cosmos. Es decir, estamos hablando de una época en la que todavía no existían galaxias como la Vía Láctea, ni planetas como la Tierra, ni nada que podamos llamar hogar. Estamos mirando directamente al amanecer del cosmos. Pero claro, una lente cósmica por sí sola no basta. Para aprovechar ese regalo del universo hacía falta algo más. Hacía falta el telescopio más potente jamás construido para mirar al infrarrojo profundo. El único capaz de captar esa luz estirada, débil y antiquísima que lleva viajando más de 13.000 millones de años por el espacio. Y aquí es donde entra en escena el telescopio espacial James Webb. Y es que Webb está diseñado precisamente para ver lo que ningún otro telescopio puede, para asomarse a las primeras galaxias, a las primeras estrellas y al momento en el que el universo empezó a parecerse, aunque fuera mínimamente, a lo que vemos hoy. Bueno, pues combinando la lupa natural de las lentes gravitacionales con la sensibilidad extrema de James Webb, los científicos han sido capaces de detectar señales que encajan, por primera vez,
con la firma de las legendarias estrellas de Población 3. Y no te estoy hablando de una fotografía directa de una estrella como el Sol, te estoy hablando de huellas, de señales químicas y de un tipo de luz que no debería existir si esas primeras estrellas no hubieran estado allí. Es como una especie de eco primitivo, un susurro que nos llega desde el origen del tiempo. Por eso este hallazgo es tan importante, porque si lo que estamos viendo realmente pertenece a las primeras estrellas del universo, entonces no solo estaríamos confirmando una de las grandes predicciones de la cosmología moderna, estaríamos literalmente observando el momento en el que el universo encendió su primera bombilla. Y llegados a este punto es donde todo se vuelve realmente importante, porque los científicos no han lanzado esta hipótesis al aire sin más. Lo que han encontrado presenta tres características clave que encajan de forma casi inquietante con lo que los modelos teóricos predicen para la primera generación de estrellas del universo. Tres pistas independientes que apuntan todas en el mismo sentido. La primera pista es la metalicidad. En astrofísica, cuando hablamos de metales no nos referimos solo al hierro o al cobre. Llamamos metales a todos los elementos más pesados que el helio. Por ejemplo, oxígeno, carbono, silicio o hierro. Bueno, pues el sistema estelar detectado tiene una metalicidad extraordinariamente baja, tan baja que se comporta casi como si estuviera formada únicamente por hidrógeno y helio, exactamente la composición que debería tener el universo antes de que existieran las primeras estrellas capaces de fabricar elementos pesados. La segunda pista es todavía más brutal, la evidencia indirecta de estrellas extremadamente masivas. En las señales de luz que llegan desde este sistema aparece una actividad energética descomunal, propia de estrellas gigantes de decenas o incluso de cientos de veces la masa del Sol. Y esto es crucial, porque los modelos llevan décadas prediciendo que las estrellas de Población 3 no serían como el Sol, ni siquiera como las más grandes que vemos hoy. Serían auténticos titanes nucleares, monstruos que consumían su combustible a una velocidad extrema, que vivían rápido, morían jóvenes y que, al explotar, cambiaban para siempre la química del universo. Y ese es precisamente el tipo de firma energética que estamos viendo ahora. Y la tercera pista es casi el detalle que cierra el círculo. Resulta que este sistema pertenece a un cúmulo diminuto, inestable y caótico, justo como predicen las simulaciones cosmológicas, porque se cree que las primeras estrellas no se formaban en grandes galaxias ordenadas como hoy, sino en pequeños nudos de materia frágiles que se encendían y se apagaban rápidamente en la oscuridad del universo primitivo. Así que ahora mismo tenemos sobre la mesa tres evidencias muy claras: metalicidad casi nula, señales de estrellas gigantes y un cúmulo pequeño e inestable. Tres firmas independientes que, cuando las analizamos de manera conjunta, apuntan todas hacia una misma posibilidad extraordinaria: que estemos viendo por primera vez en la historia un vestigio real de las estrellas de Población 3. Pero ojo, todavía no podemos cantar victoria. Para que los astrónomos puedan confirmar al 100% que esto es Población 3, necesitan una prueba definitiva: ver directamente en su luz la ausencia total de metales. Y eso no se hace con una foto bonita, sino con espectroscopía. Esta técnica consiste básicamente en descomponer la luz como si fuera un arco iris y analizar qué longitudes de onda están presentes. Cada elemento químico deja una huella muy concreta, unas líneas de emisión que funcionan como si fueran su huella dactilar. Y esa es la clave: las estrellas de Población 3 no deberían mostrar prácticamente ninguna de las líneas relacionadas con metales, solo hidrógeno y helio, nada más. El problema es que estas señales son extremadamente débiles, así que detectar en ellas líneas espectrales finas es como intentar leer la letra pequeña de un contrato desde el otro extremo del universo. Aún así, James Webb está empezando a rozar ese límite. Ya ha detectado patrones de luz que no encajan bien con poblaciones estelares normales 1 y 2. Además, hay un exceso de radiación ultravioleta, una dureza energética extraña y un comportamiento que no cuadra con estrellas habituales. Pero los científicos son prudentes, porque en ciencia hay algo mucho más delicado que equivocarse, y es creer demasiado pronto que ya se ha acertado. De hecho, ahora mismo también existen explicaciones alternativas. Por ejemplo, poblaciones muy extremas de estrellas de Población 2 con metalicidad bajísima, o combinaciones raras de gas caliente iluminado por agujeros negros primitivos. Puede que ahora mismo no estemos viendo todavía esas primeras estrellas de forma directa, pero aún así, lo que estamos haciendo hoy es algo que durante miles de años fue solo un sueño: mirar hacia atrás en el tiempo hasta rozar el origen de todo. Porque si estas señales se confirman, no estamos hablando solo de estrellas antiguas, ni siquiera de un gran éxito de la astronomía. Estaremos hablando del momento exacto en el que el universo pasó de ser simple a ser complejo, del primer paso necesario para que, miles de millones de años después, existieran galaxias, planetas y una especie capaz de preguntarse de dónde viene. Así que guarda este vídeo, porque puede que dentro de unos años se convierta en el testimonio de uno de los mayores descubrimientos de nuestra historia, señalando el lugar exacto donde comenzó todo. Y cuando eso ocurra, quizás será el momento de hacernos la pregunta que más vértigo da de todas: ¿estamos preparados para entender realmente nuestro lugar en el cosmos? Antes de
despedirme me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es ¿Hay algo que no entendemos del universo? Y el otro, 7 grandes misterios del universo. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.